Que inicie la grabación. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Que no haya saludado anteriormente. Como había mencionado la sesión de clase anterior, nuestro propósito en estas clases que nos quedan, que si no estoy mal sería esta y sería la clase del viernes, porque las clases regulares terminan el martes. La idea es profundizar en los aspectos algebraicos de esos conceptos que presentábamos nosotros de rectas y planos. La clase anterior, si no estoy mal, ustedes me corrigen si me equivoco, nosotros abordamos cómo determinar la ecuación de un plano. Y para ello desarrollamos unos procedimientos, planteamos unas fórmulas y establecimos la naturaleza de ese tipo de ecuaciones que representan a los planos. Y si mal no estoy, hasta ahí nos quedamos, en el cálculo de una ecuación de un plano. En la sesión de hoy, yo quisiera profundizar sobre ese objeto, guiados a través del desarrollo de un problema que es precisamente el que estoy presentando en pantalla. La idea es que más que yo les explique cómo se soluciona el problema, entre todos nosotros analicemos el enunciado y analicemos las preguntas para ir tratando de determinar cuál sería la estrategia o cuál sería el procedimiento para dar respuesta a las preguntas de ese problema. La idea de ese problema, de manera muy simplificada, es la siguiente. Yo tengo dos planos cuya notación por convención la hago utilizando este símbolo pi. Cuando ustedes miran los textos, o gran parte de los textos, así denotan a los planos. Entonces, cuando uno tiene varios planos, dice el plano pi 1, el plano pi 2, el plano pi 3, digamos que como para especificar el objeto al que se está haciendo referencia. Y entonces yo tengo dos planos de los cuales conozco ciertas características. Del plano primero, del que llamamos pi 1, yo conozco tres puntos por los que pasa el plano. Y del segundo plano, del plano pi 2, yo conozco su vector normal y conozco un punto por el que pasa el correspondiente plano. Entonces, lo primero que hay que ver con respecto al planteamiento del problema es que para cada uno de los planos tengo cierta información de naturaleza distinta. En el plano 1 tengo tres puntos que pasan por el plano, como he hecho que el plano pasa por ellos. Y en el segundo tengo el vector normal y tengo un punto por el que pasa ese plano. Esa es la información que me da el problema. Y a partir de ello, yo quiero responder ciertas preguntas sobre la naturaleza geométrica del plano. Y la primera pregunta, que es la pregunta natural, porque es la pregunta que abre la posibilidad de responder las demás, es determinar la ecuación de cada uno de esos dos planos. Es decir, aquí el problema es netamente operativo. Calcular la ecuación del plano pi 1 y la ecuación del plano pi 2.
A partir de esa pregunta o de la respuesta a esa pregunta, la idea es ir resolviendo las preguntas que vienen a continuación. La segunda pregunta es una pregunta bastante natural en este contexto, de determinar si algún punto está o no está en alguno de esos planos. Es decir, establecer por dónde pasa o por dónde no pasa cada uno de esos planos. En particular, este puntico de acá. Y la tercera pregunta, que va a ser la pregunta más fuerte, es determinar si esos dos planos se intersectan. Es decir, determinar si hay una coincidencia entre los puntos que están en esos dos planos. Si se cortan, por decirlo de alguna forma. Y en el caso en que se intersecten, encontrar los puntos de intersección. Ese es el problema. Esa es como la pregunta o las preguntas que guían ese problema. Como les mencionaba, la idea es que a partir, no de que yo les diga, miren, se hace así, se hace así, se hace así, sino a partir de la lectura que entre todos hagamos de ese problema, pues discutamos cuáles son los procedimientos y estrategias para resolver esas preguntas. Naturalmente, la pregunta o el problema tiene varias preguntas que le dan estructura, en el sentido que a partir de una de las preguntas o a partir de responder una de las preguntas se van resolviendo las siguientes. Entonces, naturalmente hay que arrancar por la primera, y es lo que quiero que hagan a continuación. Quiero que a partir de la información que les he dado, me calculen la ecuación de esos dos planos que aparecen ahí. ¿Sí es claro lo que estoy pidiendo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, sí, señor. Entonces, 5 minuticos, 6 minuticos, para dar respuesta a la primera pregunta, para que me calculen la ecuación de esos dos planos. ¿Listo?
¿Listo? ¿Me calcularon la ecuación de esos planos? ¿Sí siguen ahí? Profe, a mí me falta parte del segundo. Esperemos 2 minuticos más. Y le pregunto a alguien al azar cuáles fueron las ecuaciones de esos planos. Bien, ¿listo? Sí, sí, señor. Listo. Por favor, regálame la ecuación del primer plano. Dame un segundo. Esta es pi1. ¿Cuánto te dio esa ecuación? Menos 6x menos 3y menos 3z igual a menos 12. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Como un pequeño comentario. Cuando uno quiere calcular la ecuación de un plano a partir de 3 puntos, una forma de verificar si la ecuación le quedó bien es verificando esos 3 puntos dentro de la ecuación. Es decir, para confirmar que efectivamente esta ecuación sea la ecuación de ese plano que pasa por estos 3 puntos, pues yo puedo, no es obligatorio, pero si uno quiere comprobar, revisar cada uno de los puntos en la ecuación. Y lo del lado izquierdo le tiene que dar igual a lo del lado derecho. Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio, van a ver que efectivamente los 3 puntos en este primer plano efectivamente satisface esta ecuación que presenta la compañera.
Me regala la ecuación del segundo plano. La ecuación del plano Pi2. 2x, 2x, y, pero no hay un símbolo ahí en la mitad. No un más o un menos, bueno, más, sí, más y, porque es un producto punto, ¿no? O sea, miremos la fórmula aquí arriba. Esto es un producto, lo de la izquierda es un producto punto entre el vector normal y la variable x, y, z. Y cuando uno hace el producto punto, pues lo que hace es primero por primero más segundo por segundo más tercero por tercero. El producto punto no da un vector. El producto punto da una expresión escalar. En este caso, determinada por variables, pero escalar. Entonces tú me estabas diciendo 2x, ¿cómo continúa? más y, Más y más 3z, más 3z igual a 11. igual a 11. ¿Estamos de acuerdo con las ecuaciones? ¿Todos? ¿O hay alguien que tenga problemas? No, ¿Todos profe, de bien? acuerdo. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, señor. Listo. Levanten la mano si están todos claros hasta ahí, por favor. Listo, pues. Bien, gracias. Pueden bajar la mano. Ahora, ese era el numeral A de nuestro problema, que como les decía es la base para las preguntas que vienen a continuación. Precisamente el propósito de encontrar ecuaciones de planos es poder responder a preguntas acerca de esos planos a partir de esas ecuaciones. Y precisamente con respecto al numeral B, lo que les mencioné hace un rato, nos da la pauta para responder a esa pregunta. Porque si yo quiero saber si ese punto pertenece o no pertenece a alguno de estos planos, pues simplemente lo que hago es reemplazar este punto en las ecuaciones y si el punto satisface la ecuación del plano, es porque el punto está en ese plano. Es decir, si por ejemplo yo quiero saber si este punto está en el plano Pi1, pues simplemente reemplazamos el punto, este punto que quiero verificar, en la ecuación del correspondiente plano. En este caso, del plano Pi1, toca hacer lo mismo claramente con el plano Pi2, el plano Pi1, para verificar si el punto está. Entonces yo tomo la ecuación, que es esta, y reemplazo ese punto, 1, 2, 4. Entonces X pongo 1, Y pongo 2 y Z pongo 4, que es la tercera. ¿Es clara la idea? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí Sí, me hago señor. entender? Y entonces, cuando yo reemplazo, ¿cuánto dio al lado izquierdo? Menos 24. Menos 24. Entonces esto me quedaría menos 24 igual a menos 12. Y pues como nosotros, esa es la palabra que hemos utilizado, esto es una inconsistencia. ¿Por qué me queda con ecuación? Esto es una inconsistencia. Porque pues no me da lo mismo a la izquierda que a la derecha. Y entonces en este caso, lo que puedo afirmar es que el punto no está o no pertenece al plano pi.
¿Y es claro el proceso? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces miren cómo a partir de las ecuaciones de los planos, yo puedo determinar cuándo un plano está, perdón, cuándo un punto está o no está en el correspondiente plano. Aquí no está en el plano pi. ¿Qué me dicen con respecto al plano pi 2? ¿Ese punto 1, 2, 4 pertenece al plano pi 2? ¿Qué me dicen? No pertenece. Misma idea, ¿no? Bajo el mismo análisis, el punto tampoco está en el plano pi 2. Porque cuando uno reemplaza, ¿cuánto te dio cuando reemplazaste del lado izquierdo? Cuando reemplazaste ese 16. punto, 16. Y nuevamente no me da lo mismo. Es decir, vuelvo y repito, para que un punto esté en el plano, al reemplazar el punto en la ecuación del plano, el resultado de la izquierda me tiene que dar igual al resultado de la derecha. Entonces, ese punto no estaba ni en el plano pi 1 ni en el plano pi 2. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entremos a revisar el numeral C, que digamos que es el más fuerte. Pero es un tipo de pregunta que surge con frecuencia a la hora de analizar este tipo de objetos geométricos. Y en muchas aplicaciones que involucran el uso geométrico de planos, este tipo de pregunta, la del numeral C, es una pregunta que aparece camuflada detrás de esas problemáticas. Ustedes pueden meterse o pueden ver la idea, o pueden imaginarse la idea en la cabeza. Yo tengo dos planos y yo quiero ver si esos dos planos se cortan o se intersectan o se tocan, por decirlo de alguna forma. Desde el punto de vista algebraico, la respuesta a esa pregunta, y yo quiero que ustedes me digan si siguen mi argumentación o no, y si les parece, digamos que natural. Desde el punto de vista algebraico, la respuesta a esa pregunta se basa en las ecuaciones de los planos. Porque cuando yo digo o cuando yo pregunto si dos planos se intersectan, lo que estoy preguntando es si esos dos planos tienen puntos en común. Y entonces la pregunta en el contexto algebraico es si hay puntos que están en este plano y al mismo tiempo están en este plano de acá. Es decir, determinar si los planos se intersectan es determinar si hay puntos que satisfagan las dos ecuaciones de los correspondientes planos. Entonces, naturalmente, yo considero las ecuaciones, la de pi 1 y la de pi 2, y en ese sentido, para determinar si esos dos planos tienen puntos en común, teniendo en cuenta que la ecuación de cada plano es una ecuación lineal, eso lo mencionábamos la vez pasada, que cada una de estas ecuaciones era una ecuación lineal en tres variables. Entonces, los planos se intersectan. No sé si esa palabra intersectar realmente esté bien dicha en español, pero la voy a usar. Los planos se intersectan si el sistema de ecuaciones lineales
que corresponde a las dos ecuaciones de los planos, tiene solución. Si este sistema tiene solución, significa que hay punto o puntos, no sabemos a priori cuántos, que satisfacen las dos ecuaciones. Y si satisfacen las dos ecuaciones, son puntos que están en la intersección. Esa es la idea de la interpretación algebraica de la intersección entre dos planos. Dos planos se intersectan si el sistema de ecuaciones lineales, conformado por sus ecuaciones de plano, tiene solución. Y si llega a tener solución, las soluciones o la solución, dependiendo de las que tengan, son los puntos de intersección. Si es clara mi argumentación, si es claro mi discurso con respecto a esta pregunta del numeral C. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí, profe. Entonces, para responder a esta pregunta, nosotros tenemos que solucionar este sistema de ecuaciones lineales. Y miren cómo aparece de vuelta esa teoría que veíamos al principio del semestre. Miren cómo los sistemas de ecuaciones lineales que nosotros parecíamos haber dejado de lado hace ya bastante tiempo, por lo menos un par de meses, reaparece para responder preguntas con respecto a estos objetos geométricos. A mí me parece muy interesante eso, ver cómo todo termina conectándose, cómo toda la teoría termina conectándose en un solo problema. Y entonces nosotros tenemos que recordar y retomar los métodos que conocemos acerca de solucionar este tipo de sistemas. Este es un sistema que tiene dos ecuaciones y tiene tres variables. Desde ese punto de vista, de acuerdo a los métodos que hemos discutido durante este semestre, que son más de uno, el único método de los que hemos visto que pareciera aplicar para este sistema, pues es el método de Gauss-Jordan, que es el método como emblemático. Porque, por ejemplo, aquí la regla de Kramer no va a funcionar, porque la regla de Kramer es solo para sistemas cuadrados. Tampoco el método de la inversa va a funcionar. Entonces, en ese sentido, la propuesta es, bueno, la propuesta no, la pregunta es solucionar este sistema. Y la propuesta es hacerlo utilizando el método de Gauss-Jordan. Porque el método de Gauss-Jordan también me da la posibilidad de establecer las soluciones de manera precisa de ese sistema. Entonces, ese es el ejercicio que quiero que hagan a continuación. 6, 7, 8 minutos para que me solucionen ese sistema y a partir de la solución me digan si los planos se intersectan o no y cuáles son los puntos de intersección. ¿Es claro lo que les estoy pidiendo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces, por favor, tómense su tiempo para ese ejercicio.
¿Me escuchan? Sí, señor. Antes de que se me olvide, como ustedes bien saben, esta semana ha vuelto la alternancia o la posibilidad de alternancia. Y en ese sentido, este grupo en particular tiene esa posibilidad para la sesión del viernes, que sería de 10 a 12. Entonces, yo quisiera, permítanme un segundo, que ustedes me confirmaran esa asistencia. Ya les voy a enviar la encuesta. Si puedo hacerla. Esto sería 19, esto sería 20, 21 de mayo. Entonces, era como hacer ese ejercicio. Ah, qué tonto soy. 21 de mayo. Para que ustedes me confirmen si alguno de ustedes va a asistir o no. Oh, entonces ya les voy a enviar la encuesta, si descubro cómo hacerlo, o si recuerdo cómo hacerlo, o si no les envío el enlace. Funcionario. Para que ustedes me confirmen eso. Regálenme un segundo. ¿Cómo es que se hacía esto? Mientras tanto, vayan contándome cómo van con el sistema. Si lo pudieron solucionar o tuvieron problemas para la solución. Ah, ya vi dónde, ya vi dónde, ya vi dónde. ¿Lo pudieron solucionar o no? ¿Sí me están oyendo o... Profe, pues es que yo logré llegar a la forma escalonada reducida, pero digamos que solo hay dos respuestas, pero son tres variables. cómo ha sido Entonces respuestas, ahí, pero solo o como sea, si yo sí le, solo... o sea, pues es que las variables son X, Y, Z, ¿no? Pero pues Sí. yo sí logré llegar a la forma escalonada reducida, pero solo me da como dos resultados. Pero, o sea, cuando uno llega a la forma escalonada reducida, uno no identifica qué tipo de soluciones. ¿Se recuerdan que habían tres tipos de solución? ¿Sí recuerdan eso? Que era que no tenía solución, o que tenía única solución, o que tenían infinitas. ¿Sí recuerdan Ah, eso? sí, no he hecho ese paso, profe, perdón. Porque es que es lo primero, o sea, cuando uno aplica el método que sea Gauss-Jordan o sea algún otro método que de repente ustedes conozcan, eh, pues parte del proceso es determinar la cantidad de soluciones que tiene el sistema, ¿no? Ya les mandé la encuesta a sus correos institucionales para que por favor, si pueden hacerlo de una vez, me den respuesta a esa pregunta de si van a asistir o no a la sesión presencial del día viernes. Ya no hay pico y cédula, ya no hay pico y carné, perdón, ya no hay pico y carné. Entonces, en teoría, todos los que quisieran asistir podrían hacerlo. Entonces, por favor, denle respuesta. Es una pregunta de sí o no para tener como esa información. Bien, mientras hacen eso, revisemos el sistema. Yo recomiendo Gauss-Jordan. Entonces,
Voy a revisarlo a través de Gauss-Jordan. No, espero no demorarme tanto, hasta lo que alcance a presentar hoy, y si no, pues para eso tenemos la próxima sesión para seguir profundizando en esto. Estos corchetes, ¿cuáles son los corchetes que necesito? No me gustan estos, no me gustan estos. ¿Cuáles son los que siempre utilizo? Los cuadraditos. ¿De dónde están los corchetes? Aquí está. Aquí. Y ahora va este de acá. Solucionarlo lo más rápido posible y veamos qué tipo de proceso nos queda. Entonces, permítanme un segundo. Listo. Entonces, bueno, tengo -6, -3, -3. Y aquí era -12. Y aquí es 2, 1, 3 y 11. Entonces, bueno, no me voy a poner como a especificar la operación, simplemente la voy desarrollando. Me queda así. Listo, entonces aquí divido por un sexto, aquí me queda 1, medio, 1 medio, y aquí me queda por -6, aquí da 2. Bien, a continuación multiplico la primera fila por -2 y se la sumo a la segunda. Esto me queda... No puedo meterlo todo metámoslo todo en el mismo renglón. Entonces aquí -2 por 1 da -2, más 2 da 0. -2 por 1 medio da -1, más 1 da 0. -2 por 1 medio da -1, más 3 da 2. Y -2 por 2 da 4, da -4, más 11 da 7. Entonces, llego acá, hago todo esto, esto que me queda, a ver qué tanto alcanzo a decir. Y acá pues divido todo esto por 2, la segunda fila, perdón, para que aquí me quede el 1, porque aquí es donde debería ir el otro pivote. Y luego multiplico la segunda fila por -1 medio y la sumo a la segunda. Entonces esto me da 1 medio menos 1 medio. Entonces aquí me va a quedar 0. Y aquí me va a quedar -1 medio por 3 medios. Aquí porque, perdón, aquí es 7 medios, qué pena con ustedes, no sé por qué estaba pensando, 7 medios, entonces aquí sería, aquí queda 7 medios, y aquí queda -1 medio por 7 medios, da -7 cuartos, y más 2, eso da 1 cuarto. Ustedes me confirman si efectivamente eso es lo que les dio el método de Gauss-Jordan. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Entonces, entremos a analizar el tipo de solución que dio. No olviden que hay 3 tipos de solución. Que tenga única solución, que tenga infinitas soluciones o que no tenga solución. ¿A cuál de esos 3 casos correspondería entonces ese sistema? Ese es el que tiene infinitas soluciones, profe. Infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Quiero que piensen en lo siguiente y quiero que tratemos como de hacer esa relación entre la geometría y el álgebra, como para despedirnos. Y la próxima clase continuamos como profundizando en esta idea. Si ustedes lo piensan desde un punto de vista algebraico, este sistema no podía tener única solución, porque para que tuviera única solución, todas las columnas deberían tener pivote. Y pues si solo hay 2 filas, pues máximo habrá 2 pivotes. Entonces, este sistema no puede tener única solución. Eso tiene todo el sentido desde el punto de vista geométrico, porque cuando ustedes piensan en 2 planos y en la intersección entre 2 planos,
pues naturalmente no es posible que se intersecten en un único punto. Desde el punto de vista geométrico es bastante evidente. Entonces, cuando uno habla de dos planos, solo hay dos posibilidades. O que no se intersecten, es decir, que el sistema no tenga solución, o que se intersecten en infinitos puntos. Es decir, que el sistema tenga infinitas soluciones. Que ese fue el caso de estas dos ecuaciones. Entonces, con respecto a la respuesta de si se intersectan, sí. Sí, porque el sistema tiene solución. Pero con respecto a la respuesta de en qué puntos se intersectan, esa es una pregunta un poquitico más fuerte. Porque aquí se intersecta en infinitos puntos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿yo cómo hago para caracterizar esos puntos en los que se intersectan esos dos planos? Eso es lo que vamos a discutir la próxima clase. Bueno, lo que vamos a arrancar discutiendo. Unos 10, 15 minutos para que abordemos esa pregunta. Estas infinitas soluciones que representan en términos de los puntos de intersección del plano. Y van a ver que la respuesta es muy interesante y concuerda completamente con la idea geométrica que uno se puede hacer. Entonces, eso lo primero. Y lo segundo, vamos a entrar a abordar ciertas relaciones que podemos establecer entre rectas y entre planos a partir de la teoría que hemos presentado. Y con eso daríamos cierre a la asignatura. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí, señor. Por favor, ya el tiempo se nos acabó. Por favor, lo más pronto posible, la encuesta. Ya está en sus correos. Como les digo, eso se responde rápidamente. Rápido, rápido. Ustedes simplemente ponen sí o ponen no. No sé si aparezca el nombre de ustedes a la hora de responder, pero por lo menos confirmo si alguien va o no a asistir a la sesión de este viernes presencial. Bien, entonces estoy pendiente. Si para el día de hoy, pues nadie confirma, pues no habría sesión presencial y la desarrollaríamos virtual, totalmente. Igual para los que no van a venir el viernes, o los que no pueden venir, pues igual, así sea presencial o así vaya uno, vamos obviamente a transmitir la sesión de clase. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Bien. Entonces estoy pendiente de sus respuestas. Los demás que terminen de pasar un feliz día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.